Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Espero que estén bien. Hoy les saluda su amigo Fabio Pereira. Hoy vamos a hablar de un tema importante en cuestión de lo que son las finanzas, presupuestos y autofinanciamiento y marketing en el béisbol. Este tipo de temas es muy importante aclararlos y es muy importante tenerlos en cuenta, sobre todo que a la hora de crear un perfil como gestores deportivos o gerentes de alto rendimiento, tenemos que tener en cuenta estos temas, ya que no solamente nos vamos a encargar o a enfocar directamente a lo que son las gestiones de contrataciones, las gestiones de ver cómo está la infraestructura, sino un gerente deportivo tiene que abarcar un poco más allá, tiene que tener nociones financieras, nociones de presupuestos, nociones de marketing, nociones de contabilidad, nociones que le permitan hacer un gerente general en todos los ámbitos de la palabra completo. Hoy vamos a tocar este tema que es muy importante y espero que les guste y les abra un poco el entendimiento de cómo funciona este tipo de circunstancias como gerentes deportivos en el béisbol profesional. Ok, vamos a comenzar primero que nada dándole las gracias al profesor o al doctor José Antonio Rodríguez Reyes, que es el maestro titular de esta materia, en la cual tenemos como presentación o vamos a ir viendo los contenidos directamente. Tenemos en primera instancia, vamos a ir viendo qué son y a qué nos permiten, qué es la introducción a la diversificación de ingresos en el deporte, qué es el impuesto al lujo en la Major League Baseball, el impacto de impuesto al lujo de las finanzas del equipo, las estrategias para evitar sanciones por impuestos de lujo, los beneficios y desventajas de pagar el impuesto al lujo, equipos exitosos que han tenido o han utilizado en su beneficio este impuesto, las fuentes de ingreso alternativas para que los equipos no se queden sin dinero, sin financiamiento, sin que lleguen a tener una crisis laboral, la importancia también de la diversificación de estos ingresos y el marketing, tanto en las ligas de grandes ligas como en las pequeñas ligas, en este caso la Liga Mexicana. ¿Ok? Espero que con todo esto aprendamos un poquito de lo que es la parte de lo que es las finanzas sanas de lo que son los gerentes deportivos que tienen que tener en cuenta. ¿Ok? Como primer tema vamos a ir viendo lo que son la introducción a la diversificación de los ingresos en el béisbol. Como primera instancia tenemos la importancia de lo que es la generación o la diversificación de los ingresos. ¿Qué significa diversificación? La diversificación como tal entendemos que es las muchas fuentes o diversificar las fuentes de ingreso es importante para los equipos deportivos, ya que proporciona una estabilidad financiera y reduce el riesgo de depender únicamente de una sola fuente de ingreso. ¿A qué se refiere esto? Que prácticamente vamos a ir viendo que no solamente los equipos van a depender de lo que son las entradas a los juegos o lo que son las ventas de mercancía, sino que también hay que tener en cuenta que hay que diversificar esa fuente de ingresos, buscar otras opciones, buscar otro financiamiento, autofinanciamientos, presupuestos, establecer metas, establecer objetivos, que todo nos conlleve a tener esa diversificación y tener unas finanzas sanas. Otro de lo que nos tenemos que tener en cuenta, qué tipo de diferentes fuentes de ingresos podemos tener. Entre las que tenemos de fuentes de ingreso, podemos contar con ellas lo que son los derechos de transmisión, los acuerdos de patrocinio, las ventas de mercancía, la venta de entradas a los juegos, los acuerdos de licencia. También tenemos que podemos rentar los espacios de publicidad, tenemos que podemos rentar hasta los mismos jugadores que crean ese tipo de ventajas como tipo de fuente de ingresos, ya que con ellos dependemos que también como gerentes deportivos hacer buenas transacciones y tener ese tipo de acuerdos con las diversas cadenas, sobre todo las de transmisión. Por ejemplo, en Estados Unidos hay plataformas digitales, hay cadenas como la ABC, como la ESPN, como estamos viendo que también están lo de Fox. Todos esos tipos de cadenas que transmiten las grandes ligas generan esos patrocinios. Ahora,
También no solamente hay que tener en cuenta ese tipo de diferentes tipos de fuentes, sino también los desafíos que nos conllevan. Estos desafíos en la parte de la diversificación sí también tienen algo muy peculiar, ¿no? Porque no solamente vamos a buscar fuentes diferentes de patrocinio, sino que también uno de los desafíos importantes es poder conllevar una buena relación con las cadenas televisivas, con las cadenas de publicidad, con los marketing que nosotros hagamos, porque hay que ser, como gerentes generales, tener ese tipo de desafíos, buscar los mejores acuerdos para que sean menores costos y mayor beneficio al club. En este caso van a depender mucho de las ventas, del marketing, de la forma en la que el departamento de publicidad también lleve a cargo ese desafío. Ahora bien, pero también tenemos las mejores opciones, ¿no? Tenemos opciones para poder diversificar, no solamente quedarnos con esto, sino la mejor opción para diversificar de ingresos depende de los objetivos y recursos del equipo, depende a dónde queremos llegar, qué vamos a hacer, qué plan tenemos, qué POA, qué vamos a hacer para poder llegar a ese acuerdo. Si mi tope salarial, si mi ingreso o mi nómina es muy alta, tengo que reducir costos. Si mi infraestructura está causada por daños o tuvo algún desperfecto, de dónde sacar ese mantenimiento, ver cómo poder diversificar esos plan de trabajo que no me reduzca costos y a la vez me ayude a seguir manteniendo las instalaciones, seguir pagando mi nómina, seguir buscando todo esto. Por eso se dice que un gerente general tiene que llegar a acuerdos conclusivos, pero de la mejor forma. Ok, como siguiente lámina vamos a ir viendo qué es el impuesto al lujo en el béisbol o en las grandes ligas. Muchos se preguntarán, ¿por qué en Estados Unidos prácticamente existe este tipo de circunstancias? En los deportes de Estados Unidos tienen un segmento o prácticamente desde pequeñas ligas vienen con una categoría y se van categorizando y van subiendo. De acuerdo a esto, en Estados Unidos es el único país donde realmente existe este impuesto al lujo, que no es más que, como le llaman ellos, es también conocido como tenemos el impuesto del equilibrio competitivo. ¿Qué significa esto? Las ligas, para controlar los gastos y para que haya una sana competitividad entre ellos y los demás equipos, buscan un equilibrio competitivo, un tope salarial. Prácticamente los equipos buscan promover la paridad entre las franquicias. Los equipos que superan un determinado umbral de salarios deben de pagar un impuesto sobre la cantidad que supere ese límite. Por eso en ocasiones hemos escuchado, no sé si han visto las películas por ejemplo, la decisión del tiempo final, Moneyball, las películas que se refieren a estos tipos de tope salarial, de mantener a jugadores claves, de poder mantener una nómina muy baja, pero poder redituar y lograr campeonatos. Eso es el impuesto que se paga al final de cada temporada. Si van a contratar jugadores que excedan ese tope salarial, tienen una penalización. Se crea ese impuesto para que también las pequeñas franquicias puedan competir al tú por tú con las grandes de mayor ingreso. Por ejemplo, un Yankees no se va a comparar con un Oakland, que prácticamente en la nómina del equipo de los Oakland viene siendo muy baja comparada a los millones que tienen los Yankees, igual que un Boston Red Sox comparada a una nómina de Colorado. O sea, son muy diferentes los tipos, por eso existe este tipo de impuestos, ¿no? Sobre todo hay unos pros y los contras que tienen este tipo. Un pro es que los impuestos de lujo promueven la paridad entre los equipos al limitar el gasto e impedir que unos pocos equipos de gran mercado dominen solamente la liga. Si no, imagínense, no hubiera competitividad, siempre ganarían los mismos y no tendrían ese tipo de competencia de cada uno, ¿no? Un contra en esta parte del impuesto es que el impuesto puede disuadir a los equipos a buscar los mejores talentos en la agencia libre, limitando el movimiento de los jugadores y potencialmente reduciendo la calidad del producto en la cancha o en el campo. ¿Qué refiere esto? Que, por ejemplo, yo teniendo la nómina de Yankees y ya contraté a Aaron Judge, ya no me da mi nómina para poder contratar a otro pelotero de mayor categoría o mayor costo, porque voy a rebasar este umbral.
al rebasarlo, me voy a tener que pagar este impuesto y me va a ver afectadas mis finanzas durante el club, donde realmente me va a costar para poder tener mayor ingresos o poder buscar al siguiente año una mejor estabilidad política o estabilidad financiera. Por eso hay algunas cosas, gerentes generales, que mantienen el pro y el contra de este impuesto. Algunos quieren aumentarlo y otros quieren disminuirlo para poder generar la sana competencia. ¿Ok? ¿Qué también puede ser una alternativa? ¿O a qué llevamos alternativas? Las alternativas del impuesto es que también nos da que pueden ser con límite salarial estricto. Estas alternativas me dicen que el límite salarial estricto limitará el gasto del equipo a una cantidad fija, independientemente de los ingresos o el tamaño del mercado. También me dice que el reparto de ingresos requerirá que todos los equipos contribuyan con un porcentaje de sus ingresos a un fondo que se distribuirá equitativamente entre todos los equipos, es decir, todos cooperan para que el que tenga menor racha o peor estabilidad también pueda salir al mercado y competir. El impuesto del lujo con el umbral más bajo es un impuesto con el umbral que limitará al gasto del equipo, pero sería menos puntativo. Para los equipos que exceden este umbral es una pequeña, ¿no? Hay alternativas de cómo poder manejar este impuesto al lujo con los diferentes tipos de franquicias que existen. Esto no solamente se da en el béisbol, también se da en la parte de lo que es la NBA, la NFL, la Major League Baseball, el hockey sobre hielo, todos estos tipos de deportes que están regulados por lo que es las asociaciones en Estados Unidos, mantienen este tipo de impuesto. ¿Para qué? Para que haya esa sana competencia. ¿Ok? También tenemos el impacto que sufren nuestras finanzas con este impuesto. Tenemos que nos aumentan los costos. Al decir nosotros nos aumentan de costos, se nos está refiriendo a que el impacto más obvio que tiene este impuesto es que al aumentar el costo de mis salarios de mis jugadores, prácticamente me exceda del umbral. Los equipos que pagan ese impuesto deben pagar una multa por cada dólar que se exceden. ¿Y qué es lo que pasa? Que me van afectando mis finanzas. Por ejemplo, los Yankees de Nueva York, que han sido frecuentes contribuyentes de este pago, pagaron un total de $341 millones del impuesto entre el 2003 a 2017. Imagínense qué tanto me agrava mi costo, que realmente me va afectando mis finanzas. Otro tipo de que también me ayuda a lo que es el impacto de mis finanzas o me perjudica es la flexibilidad reducida. ¿Qué es esto? Esto prácticamente, para realizar cambios en mi plantilla, me va a delimitar, porque al momento de pagar este impuesto me delimita a no conseguir otros tipos de jugadores o otro tipo de atletas que yo necesite en mi equipo para poder competir sanamente. No puedo tener a todos los mejores, tengo que estar repartido o tengo que estar dividida esta parte. Igual, el reparto de los ingresos, como también lo tenemos, puede ser una carga para todos los equipos que al momento que superan este umbral, también proporcionan un flujo de ingresos significativo en los ingresos de menor tamaño. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente se beneficia las franquicias de menor tamaño adquiriendo estos, porque les dan la posibilidad de que puedan adquirir jugadores de buen nivel a menor costo, reduciendo sus plantillas, como vimos en la película de Moneyball, que prácticamente armaron un equipo con un costo menor, pero con jugadores de alta calidad. Sí, cierto, ya estaban veteranos, pero más sin embargo tenían la calidad para poder seguir dentro de las grandes ligas y ser competitivos. Fue una de las estrategias que empezamos a ver en las primeras cosas, lo que son las cibermetrías, lo que son los presupuestos, las formas estadísticas o los números que empezaron a moverse dentro del béisbol profesional. Esto, lo primeros que lo empezaron a implementar fueron los Oakland. En su momento, el Chief General, que fue BIM, lo trató de hacer, manejó estadísticas, manejó presupuestos, manejó salarios, manejó la forma de cómo reinventar ese tipo de estrategias para no dañar directamente las finanzas del club. Igual, ¿qué parte de impacto tiene este impuesto? El equilibrio competitivo.
En el equilibrio competitivo, ¿qué nos promueve este equilibrio en las ligas deportivas profesionales? ¿Qué nos dice? Al penalizar a los demás equipos que superan este tipo de umbral, la liga puede evitar que unos pocos dominen la liga y fomente la paridad entre los otros equipos. Como les decía y les vuelvo a repetir, el impacto que tuvo los Atléticos de Oakland en su momento. Este impuesto también hay alternativas que podemos usar. Por ejemplo, si bien es una forma de desalentar al gasto excesivo con este impuesto por los salarios de los jugadores, existen otras alternativas que los equipos pueden utilizar para administrar sus costos de nómina. Una opción es utilizar el tope salarial que limita la cantidad de dinero que un equipo puede gastar en salarios de jugadores, y otra opción que es el reparto de ingresos, que lo distribuye de los ingresos equitativos en el mercado para competir ambas ligas. Es decir, todo se va a la paridad, comentando, ¿no? Otro tema importante que vamos a tocar, y realmente vamos a ir viéndolos en esta cosa, de lo que son las finanzas o buenas finanzas para el club, o un centro de alto rendimiento que debe tener un gerente, como su rol lo indica, saber de todo, es poder desarrollar un plan a largo plazo. ¿Qué estrategias podemos hacer para poder evitar estas sanciones de este impuesto? Es decir, que yo no me exceda. Hacer un plan, un POA como se le conoce normalmente, un plan de trabajo a largo plazo, cuáles son los objetivos, si ya tengo jugadores, si voy a cambiar a este por este, tratar de que mi tope salarial no se me rebase y pueda reducir, o también aumentar la parte de lo que son mis ingresos, diversificar mi fuente de ingresos, si voy a alquilar el campo, si hay eventos deportivos, si generar la parte de la era digital, si me voy a vender más entradas, si voy a crear club fans, como se les conoce. Hay muchas formas de cómo poder hacerlo, pero para ello, como gerentes, tenemos que desarrollar un POA, un plan de acción o un plan a largo plazo, mediano plazo y corto plazo. Porque no solamente es decir, me voy a ir hasta lo anual, no, pero también hay objetivos pequeños que se deben de cumplir durante el tiempo que establecemos en mi POA anual. ¿Ok? Otra cosa que también tenemos que tener es la utilización de la disposición del estiramiento. ¿Qué significa esto? Esta es una herramienta que los equipos pueden utilizar para distribuir los pagos de un jugador durante un periodo largo. Por ejemplo, hemos visto contratos que ahorita en las grandes ligas se le hace a Juan Soto, a Mike Trout, a Aaron Judge, a Mookie Betts, que es sobre todo ahorita la sensación que es Shohei Ohtani. Hemos visto que hacen contratos multianuales, ya no es contrato de 1 año, 2 años, sino son multianuales hasta por 10 años, que se les va diversificando ese tipo de salario. Son salarios grandes, ya estamos hablando arriba de 300, 400 millones de dólares ya, pero estamos hablando también ya de 10, 11, 12 años. Ya con esta diversificación del pago del impuesto, bueno, no tanto del impuesto, sino del salario del jugador, me da chance de poder crear un plan y poder cubrir ese tipo de pagos fuertes. Otra cuestión también es intercambiar jugadores con salarios altos. ¿A qué me lleva con esto? Al poder saber yo como gerente qué jugadores cuento, qué jugadores están a la baja, qué jugadores están a la alta, quién sí me puede rendir, quiénes sí entran dentro de mis objetivos, qué es lo que quiero lograr, puedo hacer esa intercambiación o intercambio de los jugadores que realmente pues no se sienten a gusto ya con la plantilla, o no se sienten a gusto ya con su salario, pues ir cambiándolos por jugadores que me reduzcan esa nómina y me ayuden a los objetivos del club. Por ejemplo, si necesito un pitcher, pues tengo 2 bateadores, 3 bateadores que no me ayudan en la banca, pero me está costando un salario alto, ¡boom! Veo dónde los coloco a los equipos o las diferentes franquicias de la misma liga, y con eso me ahorro un tope salarial y puedo conseguir, por ejemplo, si me hace falta pitcher, pues agarro pitcher, ya no agarro jugadores de cuadro, ni mucho menos infielders, ¿no? O lo que yo necesite en su momento. Otra estrategia que también tenemos que tomar en cuenta es saber utilizar la excepción de nivel medio. ¿A qué se refiere esto? Los equipos pueden utilizar para firmar jugadores con contratos que están por debajo del umbral. Esto puede ayudar a los equipos a mantenerse dentro del mismo umbral de salario y al mismo tiempo agregar jugadores valiosos a su plantilla. Por ejemplo, si un equipo tiene 10 millones de espacio
en el umbral, puede usar la excepción de $1.5 million para firmar un jugador con un contrato de 5 millones. No necesariamente tengo que llevarlo hasta los 10 al tope, sino con los 5 que yo tenga y luego yo arreglo otros 5 para evitar este tipo de salarios. Otra estrategia que también los gerentes generales deben de tener en cuenta es tratar de evitar fichar jugadores con contratos máximos. Tratar de que esta estrategia suele ser arriesgada si yo sé que voy a contratar a un jugador joven de 20, 25 años, bueno, ya 25 es muy pasado, pero estamos hablando de 20, 21 años a 10 años de contrato. Me voy a arriesgar, pero hay un proceso que también hay que tomar en cuenta: las lesiones, la pérdida de bajo rendimiento deportivo. Como gerente general tengo que tener en cuenta que todo esto puede ocurrir, y al momento de tratar de hacer esta estrategia me va a ayudar a que yo no derroche tanto dinero y tengo que hacer cláusulas para que me evite que estos contratos me maten o me ahoguen financieramente. Otro tema importante que también tenemos que tocar seguidamente, estamos hablando cuáles son los beneficios y desventajas al pagar ese impuesto. Vamos a considerar que prácticamente este impuesto lo que nos va a ayudar, uno de los beneficios es prácticamente retener jugadores claves. Al pagar ese impuesto de lujo permite que un equipo conserve a sus jugadores estrella. Por ejemplo, como les decía, Aaron Judge, que los convierten ya en jugadores franquicia. Al momento de que nosotros como gerentes generales ya tenemos una parte de lo que es qué somos los gerentes generales de la parte para saber qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, prácticamente tenemos que considerar el impacto financiero, conservar nuestros jugadores para lograr nuestros objetivos. Igual, evaluar las metas del equipo, hacia dónde queremos llegar, mejorar el equipo día con día para poder lograr campeonatos, para que la gente, los fanáticos, entren más a los estadios, me compren más vitaminas, me compren más suplementos, souvenirs, mercancía, no sé, también los alimentos que se vendan. Todo es una parte de la publicidad, una parte de la mercadotecnia que se tiene que implementar. Igual tenemos que desarrollar estrategias que nos ayuden a tener esos tipos de beneficios y saber cómo poder utilizarlos, ¿no? La mejor opción de pagar es basarse en una situación financiera con objetivos y estrategias. ¿Quién me dice? Hay que considerar el impacto financiero. Los equipos deben considerar cuidadosamente el impuesto de lujo. Si vamos a pagarlo, me podrá un equipo una situación financiera precaria. Evaluar las metas. Los equipos tienen que evaluar sus metas. Si el objetivo es ganar campeonatos, puede ser necesario pagar el impuesto. Si el objetivo es reconstruir, pagar el impuesto, pero no debe ser la mejor opción, sino reformar mi plantilla, pues me evito. Tratar de llegar a lo mínimo, pero con lo máximo. Igual desarrollar estrategias, los equipos deben desarrollar una estrategia que tenga en cuenta su situación financiera. Todo esto nos conlleva, ¿no? Pero ya hablando un poquito de todo esto y haciendo un poco de hincapié, como gerentes generales, no solamente hemos tenido lo del Atléticos de Oakland. Ahorita, hay equipos que se han convertido prácticamente los gerentes generales de estos equipos se han vuelto expertos en el manejo de este impuesto. Cuando tienen que comprar, cuando tienen que sobrepasar el umbral, lo hacen, pero no los lastima financieramente porque tienen un buen financiamiento, tienen autofinanciamiento, tienen presupuestos, tienen las diversas formas de cómo obtener ingresos. Los Yankees, a pesar de tener una de las nóminas más altas, han logrado crear una dinastía fichando a jugadores claves. Ese ha sido su éxito, fichando jugadores claves y manteniendo una nómina alta. Siempre sobrepasa cada año, pero como dije anteriormente, desde el 2003 al 2017 ha pagado más de $300 millones en solamente este impuesto, pero ha mantenido jugadores claves y su nómina es una de las más altas en el béisbol. Otra de las nóminas más altas en el béisbol también son los Ángeles Dodgers, que han podido construir
campeonatos siendo inteligentes en sus gastos, es decir, recortando, cambiando jugadores, adquiriendo jugadores del mercado libre, de la agencia libre, con contratos multianuales. Otros que ya venían haciéndolo desde hace rato son los Red Sox Boston, que prácticamente vienen haciendo que sus gastos sean mínimos, pero firmando jugadores clave con los acuerdos a largo plazo y corto plazo. Una de las opciones que mejor les aprovechan este tipo de impuesto son ser estratégicos con sus gastos. Los equipos deben centrarse en contratar jugadores claves con contratos a largo plazo y al mismo tiempo agregar jugadores clave con acuerdos a corto plazo. Los equipos deberían de concentrarse en seleccionar y desarrollar talentos jóvenes. Por último, los equipos deberían centrarse en generar ingresos significativos a través de la venta de mercancía, la venta de entradas, la venta de marketing, la publicidad, todo lo que nos conlleve a compensar el costo de este pago. Al ser estratégicos con sus gastos, los equipos pueden crear contendientes al campeonato y al mismo tiempo pagar este impuesto. Prácticamente, si nos vemos en esta forma, los equipos que tienen, sí es cierto, de mayor franquicia o de mayor jerarquía, tienen para pagar este impuesto, pero sabiendo utilizar estratégicamente a su beneficio este impuesto, creando plantillas o contratando jugadores claves que les ayuden también a los patrocinios, que les ayuden a generar otras fuentes de ingreso que les conlleven a tener más fuentes de ingreso y mayor sanas finanzas. Todo esto lo hemos visto. ¿Cuáles son las fuentes de género antiguos? Como hemos visto y lo hemos repetido, las ventas de mercancía, puede ser desde camisetas, gorras, tazas, llaveros, infinidad, los cabezones como se les conoce en el béisbol, los acuerdos de patrocinio, con qué cadenas de televisión, radio, televisión, periódico, marketing digital, con quién voy a hacer ese acuerdo, qué me ofrece esos acuerdos, igual los alquiler de espacios, que si voy a alquilar y hay un evento en la ciudad y me van a alquilar mi campo de béisbol o mi espacio donde están, pues también todo esto entra dentro de las ferias, convenciones, conciertos, todo es un evento que tengo que sacarle provecho. Como bien comentaba, el contenido digital, ahorita ya todo es marketing digital, ya creo mis páginas, ya hay un streaming donde yo puedo ver al equipo directamente, convivir, crear juegos y deportes electrónicos. Ahí está, por ejemplo, el EA Sport, que es donde crean el famoso juego de béisbol MLB MVP, donde se generan millones de entradas por simplemente contratar ese jueguito electrónico, ir interactuando con los mejores prácticas. Igual la experiencia con los fanáticos, como se le conoce en el fan club, darles ese tipo de interacción con los jugadores, ya sea en vivo, pases gratis, convivencia, todo con eso conlleva a crear nuevas fuentes de ingreso y a la vez crear esas finanzas, ¿no? Y sobre todo los objetivos a largo plazo de contrataciones. Todo esto nos conlleva a que tengamos gran importancia, ¿no? ¿Cuál es la importancia de todo esto que estamos hablando? Poder reducir la dependencia de los ingresos del día de partido, es decir, no depender solamente de las entradas, de las ventas de mercancía, ni mucho menos de las ventas de alimentos, sino tener una fuente. Igual, explorar nuevas oportunidades de patrocinio. Si con la cadena ABC no me está dando, ESPN me ofrece, volver a contratar nuevas gentes, ¿no? O buscar un marketing digital en el cual me ayuda a invertir o reinvertir dentro de las finanzas del equipo. Invierta en medios digitales, ya todas las plataformas, los streaming en video, existe una app o un streaming que se llama LMB TV, que en la cual pasan todos los juegos, ya te inscribes, ya te ves todos los juegos, no solamente ves el juego de tu equipo favorito, sino puedes ver ya la liga o la temporada completa, que eso prácticamente en todos los equipos se va dando un patrocinio, como bien lo decíamos, y van generando otras fuentes de ingreso. Igual, desarrollar nuevas líneas de mercancía, no solamente quedarme con los llaveros, camisas, gorras, piercing, no, generar otro tipo de eventos, ya sea digitales, cabezones, o sea, buscar cómo diversificar, crear nuevos eventos deportivos, es decir, que si ya acabó la temporada, en qué puedo reutilizar mis instalaciones, cómo la puedo manejar, cómo la puedo diversificar. Y para terminar, como bien lo mencionábamos, el marketing digital en el béisbol es muy importante.
Solamente aquí para tocar un tema, en México, prácticamente en México se creó o se entró directamente a la carrera del brand health. ¿Qué significa esto? Cuando se terminó la temporada, cuando vino lo de la pandemia, buscan que las marcas de los equipos tengan una salud y una inversión enfocada a nuevos descubrimientos y objetivos encontrados. Es decir, que busquen que la gente llegase ya no solamente a ver el partido o ir allá al partido directamente, sino también que lo vean por medio ya de la plataforma digital. ¿Sí? Entrar, saber. Actualmente la balanza comercial de la Liga de Béisbol se divide por orden de importancia siguiente de la manera. Los derechos de transmisión representan en un 55%, imagínense, solamente por transmitir en la plataforma el 55%, los patrocinadores el 25% y los activos digitales y los suscriptores el 20%. Prácticamente con la plataforma, como lo mencionaba, del LMBTV, se consumía más de 2 millones de minutos mensuales en México, que en redes sociales, que lo que son Instagram, TikTok, Twitter y la mesa de análisis, prácticamente llevaba la directora de marketing en la oficina de la Liga de México, Gina Jesús Cervantes, menciona algunos puntos de hallazgos. El 20% de los fans actuales de grandes ligas tienen por mucho 2 años de antigüedad. La balanza entre aficionados, hombres y mujeres, están ya más equilibradas. No solamente se está dedicando a puro hombre, ya a las mujeres también les encanta ver el deporte de béisbol. Creció hasta un 200% y un 70% de la gente de nuestro país lo reconoció y aceptó el gusto por la campaña de marketing que realizó en México. Simplemente la influencia o la afluencia que se tuvo la liga, más de 14 millones de televidentes tuvo en México para ver la última serie mundial. 51 millones de fans en México contrataron el interés por la plataforma. Más de 55 millones adquirieron membresías, 10.500 millones de minutos se registraron la primera vez que se utilizó la plataforma. Ahora, también se hacen estudios cómo se van diversificando todas las campañas que hacen los equipos a nivel nacional. Una de las mejores audiencias que se tuvo fue la de Toros de Tijuana. Leones Yucatán tuvo la mejor de transmisiones de 586,000 aficionados. Hubo un incremento del 18% en el avance de la temporada 2022 con respecto a las anteriores. Todo esto va subiendo, ¿por qué? Porque ya se crearon ese tipo de plataformas de marketing digital que ya todos se pueden ver. No solamente se opta por simplemente establecer ese tipo de objetivos, sino que ya es importante, ya es una era que prácticamente es digital. Espero que con todo esto hemos entrado a lo que son y saber por qué es importante la diversificación de los ingresos. Tener unas finanzas sanas, saber cómo gastarlas, saber las estrategias de cómo poder funcionar o cómo poder reinvertir, el saber también que existe este tipo de impuesto. ¿Por qué se mencionó? Porque no muy poco sabemos que en los deportes de alto rendimiento existen este tipo de impuestos para poder equilibrar la competencia sanamente. Si no, los más ricos serían más ricos, los más pobres no tendrían competencia para poder salir al mercado, ni mucho menos competir contra los que tengan mayor poder adquisitivo. Todo esto está establecido directamente para pagar y poder tener equipos o ligas de alto rendimiento que nos ayuden a tener un espectáculo de buena jerarquía. La diversificación es importante, es un factor crítico que cada empresa o como gerentes generales tengamos en cuenta este tipo de circunstancias, saber en qué momento reinvertir, en qué momento gastar, cómo utilizar nuestros recursos, nuestras instalaciones, nuestro presupuesto, crear nuestro POA, llegar al final de todo esto sabiendo reinvertir, porque no solamente nosotros como gerentes generales tenemos que tenerlo en cuenta, sino también transmitirlo a nuestro centros de trabajo o a nuestros subordinados, que en los cuales hay un departamento de marketing, hay un departamento de presupuesto, hay un departamento de contabilidad, hay un departamento de la parte de contrataciones, y todo esto yo como gerente o ustedes como gerentes tienen que tenerlos en cuenta, que el rol abarca todas estas circunstancias. Yo les agradezco que me hayan atendido y espero que les haya gustado este video. Le dejo me comparto, mi nombre es el licenciado Fabio Pereira Segovia, mi mail, cualquier comentario, pues ahí mismo, ¿no? Y les agradezco mucho que me hayan prestado un poquito de atención y de verdad necesitaba saber cómo son estas partes, ¿no? Bueno,
Espero que con todo esto salgamos y nos vemos más adelante. Les comparto el video por medio de YouTube y les dejo mi reseña para cualquier comentario. Muchas gracias. Buenas tardes.